Es casi intuitivo hablar de roble cuando hablamos de vino, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué? Un poco de historia, de física, de química, pero vamos por parte. A ver, si bien el término tonel o barrica aparece en el siglo V después de Cristo, para definir a lo que conocemos hoy como una barrica, encontramos un precursor en la historia que es en el siglo V antes de Cristo, donde las tribus celtas utilizaban un tronco ahuecado con tapa de madera para transportar sus alimentos, tanto líquidos como sólidos, durante los viajes. Con el pasar de los siglos, los celtas fueron perfeccionando esta vasija de madera y descubrieron que al utilizar un sistema de duelas que podían flexionar a través del calor y de la humedad, podían dar una forma casi idéntica a lo que hoy conocemos por tonel. Utilizaban aros de mimbro de madera para este tonel, pero no cambia mucho de lo que conocemos hoy por hoy las barricas. ¿Qué pasó después? Bueno, para no hacerlo muy complejo, entre el siglo IV a.C. y el 5 después de Cristo, ahí hubo como una serie de desparrame de romanos y celtas por todos lados, cultura va, cultura viene, y bueno, los romanos empezaron poco a poco a utilizar estas barricas y a reemplazarlas por sus anáforas de barro, por diferentes cuestiones. Eran envases, digamos, como más prácticos para trabajar, un poco más duros y más resistentes. Y bueno, fueron ganando terreno y desplazando a las anáforas de barro. Pero hubo un momento crucial. En el siglo II más o menos, los romanos estaban atosigados por plagas, se les murió un montón de gente y entre la gente se les murió un montón de esclavos, que básicamente es la mano de obra. Entonces tuvieron que empezar a romperse la cabeza para ver cómo tener una mejor tecnología o cómo ser más eficientes con el transporte de mercadería y lo que es el uso de esclavos. Entonces ahí la barrica terminó de posicionarse como el envase número uno por excelencia, porque los podía manipular una sola persona. Es decir, un solo operario, esclavo, podía subir y bajar los toneles de los barcos, entonces era como mucho más eficiente y no necesitaban tanta gente para cargar grandes pesos de transporte de alimentos. Entonces ahí termina de posicionarse como el envase número uno para alimentos tanto sólidos como líquidos. Cabe destacar que hasta este momento las barricas eran de pino, de acacia, de roble, de castaño, básicamente de cualquier madera que andaba por ahí pasaba a ser tonel o barrica. Pero ¿qué pasó? El mercado de los vinos fue creciendo a lo largo de la historia y tanto como se fueron perfeccionando las técnicas de elaboración de vino, también se fueron mejorando las técnicas de elaboración de barrica. Aparecieron, bueno, los aros de metal y también se empezó a elegir el roble como madera por excelencia. Pero no fue hasta el siglo XVIII aproximadamente, hace poquito, que los bodegueros franceses empezaron a identificar que habían ciertos vinos que después de haber pasado por esta barrica de roble tenían muchos más atributos en boca, en aromas, entonces empezaron a identificar cuándo sí era bueno para el vino y cuándo no. Y empezaron a perfeccionar las técnicas de elaboración de vino con paso por barrica hasta llevarlas hasta el día de hoy, donde bueno, conocemos que básicamente la barrica tiene un gran protagonismo en el mundo del vino. Y ahora, entendiendo un poco la historia, nos vamos a traspasar de rama. ¿Qué son estos procesos y por qué son tan relevantes en el vino? Hoy es súper sabido que el vino cambia cuando pasa por la barrica. Para poner un poquito técnico, pasa por un proceso físico y químico. Y entre todas las cosas que pasan, vamos a hablar de dos cosas principalmente. Es muy fácil descifrar que el vino que pasó por barrica o que estuvo más tiempo en barrica no huele igual que uno que no pasó o uno que estuvo menos tiempo. ¿Pero por qué? Bueno, esto básicamente es un proceso físico que es la maceración. El vino, al estar en contacto con la barrica, extrae diferentes aromas. Pero ¿qué pasa? Para que estos aromas existan tiene que haber una reacción química. Pero no te asustes, estamos hablando de nada más y nada menos que de la combustión. Sí, las barricas pasan por un proceso de tostado donde, a ver, la madera tiene tres compuestos que nos van a interesar, de los cuales vamos a hablar de dos, que son la lignina y la celulosa. Al tostarse, esas moléculas cambian su composición y se transforman en moléculas aromáticas que van a estar disponibles para que el vino las pueda extraer. Entonces, ¿cuáles son estos aromas? En realidad varía mucho, depende de la variedad de roble que se utilice y también depende del nivel de tostado, o sea, la intensidad de calor con la que se tostó esa barrica. Va a generar diferentes aromas. ¿Cuáles son estos aromas? Es bastante complejo también, pero podemos haberlo escuchado: notas a manzanilla, notas a miel, a cuero, notas ahumadas, a chocolate, a clavo de olor,
que probablemente ves en las notas de cata atrás de los vinos. La madera aporta notas a clavo de olor. Bueno, todos esos aromas son los que pueden aportar la madera y se identifican como aromas terciarios. Lo importante en conclusión acá es que la barrica aporta aromas. Para que esos aromas existan, tiene que tostarse la madera y ahí entra un paso más en lo que es la complejidad del vino. Por otra parte, tenemos un segundo aporte de la barrica que sucede únicamente en los vinos tintos y es crucial para su potencial de guarda, digamos, que es la estabilización. ¿Qué tenemos acá? Ya hablamos de una reacción química, contrario al caso anterior, que sucede entre las antocianinas, que son las responsables del color básicamente del vino y que están solamente en el vino tinto. Esas moléculas reaccionan y se polimerizan con los taninos. Los taninos también son una familia de moléculas orgánicas que están en las porciones leñosas, en los tallos, en los ollejos, en las pepitas. Entonces por eso las aporta tanto la madera como la uva. Básicamente lo que entendemos acá es que estos dos grupos de moléculas se polimerizan en uno más grande y más estable. Por eso se llama estabilización. ¿Qué pasa con esto? El tanino de por sí en boca se siente astringente porque por su naturaleza química, vamos a decir que nos tapa las glándulas salivales y no deja ingresar saliva a la boca. Bueno, ese fenómeno se produce cuando hay taninos que no están estabilizados. Pero cuando están polimerizados con las antocianinas, esa molécula más grande ya no tiene esa sensación en boca. Entonces por eso hablamos de cuando los vinos van pasando por barrica, diferentes reacciones como que se van estabilizando y hasta se usa el término se van redondeando, porque en boca cada vez se perciben más amables, podría ser un término. Y por el otro lado, en lo que beneficia también es en la estabilización del color. ¿Por qué? Porque las antocianinas de por sí son un poco inestables. Entonces con el tiempo tienden a degradarse o a reaccionar con otros compuestos y básicamente se van deteriorando junto con otros compuestos. Pero cuando se polimerizan con los taninos, esta molécula más grande es mucho más estable y tiende a perdurar en el tiempo. Entonces básicamente mientras más tiempo pasa el vino en la barrica de roble, más potencial de guarda después va a tener esa botella. Obviamente no todos los vinos tienen lo que se necesita para estar tanto tiempo en barricas de roble y eso también afecta a su precio. Porque cuando la bodega tiene que guardar ese vino por más tiempo, y más en un país como en Argentina, con tanta devaluación y tantos cambios económicos, en un mercado donde todo está cotizado en dólares, en euros, la industria agropecuaria tiene su influencia fuertísima por el dólar y las barricas están cotizadas en euros, es como un poco complejo. Pero bueno, no nos vamos a adentrar en eso, simplemente aclarar que esto es lo que sucede en las barricas con los vinos tintos, esta reacción de polimerización. De antocianos y taninos podemos hablar más adelante en otros videos, esto es como básicamente lo esencial. Y por último, para que esta reacción de polimerización, que es una reacción química, se dé, necesita de una propiedad física de la madera. Hablamos de la porosidad. ¿Qué pasa? A través de estos poros entran pequeñas cantidades de oxígeno que permiten esta reacción. Sin los poros y sin la microoxigenación no se daría esta reacción de polimerización. Hay un candidato por excelencia con esta condición que es el roble francés. Es la madera más elegida en cuanto a su porosidad porque es perfecta para realizar esta reacción de estabilización. ¿Qué pasa? También está el roble americano, pero es un árbol que crece hasta 3 veces más rápido, los poros son 3 veces más grandes y la oxigenación puede ser bastante brusca y hasta inhibir esta reacción de polimerización. Por eso la barrica de roble francés es tan utilizada porque es necesaria para que el vino tenga potencial de guarda. Y el roble americano entra como en un segundo plano, más caracterizada por su aporte aromático en los vinos. No te olvides que el roble americano, al ser otra especie, tiene otra composición de lignina y celulosa. Entonces, los aromas que va a aportar una barrica de roble americano van a ser diferentes a los que va a aportar una barrica de roble francés. Demasiado por hoy, ya hemos hablado de historia, hemos hablado de física, hemos hablado de química, de un montón de cosas. Para cerrar te doy algunos tips para que tires en el próximo asado. Número 1. Las barricas de roble suelen utilizarse hasta 4 o 5 veces. Después de eso, ¿qué pasa? Pasó tanto vino que los poros de la madera quedan tapados, entonces ya no permiten la oxigenación tan fácilmente, esta microoxigenación. Y por contraparte, también pasó tanto vino que ya no tiene la misma carga aromática la madera para aportar y atribuir. Y ahí viene el punto número 2. Existe lo que se llama el reacondicionamiento de las barricas. Bueno, básicamente consiste en desarmar la barrica y duela por duela
quitar, cepillar toda esta parte que ha tenido contacto directo con el líquido y volverla a tostar. Entonces no queda como una barrica nueva, pero queda reacondicionada. Punto número 3. Los vinos, cuando salen de la barrica, necesitan una segunda estabilización, una segunda crianza que ya se da en botella o en condiciones donde no existe esta microoxigenación, que son ya reacciones anaeróbicas, pero bueno, entran otros factores de otro mundo, pero es necesario y es directamente proporcional a la crianza, que sería la crianza oxidativa, que es en contacto con oxígeno. Mientras más tiempo pasa el vino en barrica de roble, más tiempo va a necesitar en estiva para estabilizarse y salir al mercado como vino listo para consumirse. Punto número 4. El vino tinto y el vino blanco tienen lo que se necesita para pasar por barrica, pero no así el vino rosado. Así que no existen vinos rosados que tengan paso por barrica. Que vamos a hablar de eso en otro video, son los antioxidantes. Punto número 5. Y quizás el más interesante. Existen los llamados métodos alternativos. No. Ya me quieren echar. En las últimas décadas empezaron a aparecer lo que son los métodos alternativos en la producción de vinos evolucionados. Que estamos hablando de los llamados chips y duelas. Probablemente lo hayas escuchado. Son básicamente maceraciones que se hacen donde se insertan chips de roble o duelas de roble tostadas adentro de los vinos. Y a su vez, paralelamente, artificialmente se agrega una microoxigenación a través de mangueritas, como en las peceras. Básicamente es bastante más complejo que esto, pero se busca lograr los mismos atributos y la misma serie de reacciones y evoluciones que suceden en las barricas, pero con un costo mucho más barato. Eso para nosotros es buenísimo porque de repente aparece en el mercado un montón de opciones y técnicas para ir probando diferentes atributos que, por ejemplo, puede tener en común un vino que utilizó duelas y uno que utilizó el método tradicional de barricas. Y también atributos que no pueden tener en común. Básicamente, mientras nosotros tengamos más variedad para probar y buscar más cuestiones en común o de diferencia entre diferentes vinos, más vamos a aprender y más tips vamos a tener para los asados. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te podés suscribir, darle like y podés comentar y compartir y bla. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.